referente a eso. Entonces acá está. Fosa isquioanal o isquiorrectal reciben el mismo nombre. Similar, miren, ahí está el huesito. Aquí vemos el recto ano, la piel de la zona glútea, ¿no? Por aquí el elevador del ano con el esfínter externo. Y el contenido, grasa. Por ahí apareció el músculo obturador interno con su fascia, por aquí, ¿no? Ahí está la fascia del obturador interno. Ese es el conducto de Alcock, entre el obturador interno y su fascia, ¿no? Obturador interno y su fascia. ¿Qué contiene? Nervio pudendo y los vasos pudendos internos, ¿no? Y dentro del conducto de Alcock, estos tres elementos dan sus ramos hemorroidal o rectal inferior, que se va hacia el conducto anal, ¿no? Hacia el conducto anal, ¿no? El van hemorroidal inferior o rectal inferior. Recuerden eso. Entonces acá estoy viendo una fosa isquiorrectal, pero visto desde atrás, ¿ya? Aquí esto es sacro y aquí está los vasos pudendos saliendo por la escotora ciática y están dando la vuelta alrededor de la espina ciática. Como saben, los vasos pudendos salen de la pelvis y vuelven a ingresar a la pelvis, ¿no? Rodean la espina ciática, salen, rodean y vuelven a ingresar a la pelvis, a la fosa isquiorrectal. Este es el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. Acá está la tuberosidad isquiática, acá está el trocánter. Perdón, acá este es el sacro, esta es la tuberosidad isquiática, sacrotuberoso. Lo seccionamos y lo replegamos y vamos a ver aquí los vasos pudendos internos y el nervio pudendo. Y aquí, bueno, aquí ya lo he disecado porque estaba dentro de la fascia del obturador interno. Y dentro del conducto da sus ramos, el van hemorroidal inferior, ¿no? Aquí otra más bonita, creo que mejor pintada. Ahí está, ¿no? Recuerden, este de aquí es el van rectal inferior. Este de aquí le pueden decir van, ¿ya? Pudendo también, ¿ya? En realidad son los vasos pudendos internos y el nervio pudendo a secas, ¿no? El otro acá está. Y esto de aquí sería lo que corresponde a ano, conducto anal, ¿no? Desde afuera. Entonces esto va a irrigar lo que corresponde al esfínter externo, conducto anal, todo eso. Entonces el conducto anal, tenemos que hablar de los últimos 4 centímetros del tubo digestivo, ¿ya? Vamos a ver que atraviesa el diafragma, el recto, bueno, atraviesa el diafragma pélvico principal y ya luego cuando es rodeado por el esfínter externo se convierte en el conducto anal, ¿no? Vamos a ver que es elástico, se dirige hacia atrás y abajo y tiene una angulación de 90 grados con el recto. O sea, no es una continuación directa, totalmente recta, ¿no? Inclusive el mismo recto no es tan recto como parece, medio curvo. Lo que tenemos que recordar es que la mucosa del conducto anal tiene diferencias en sus dos mitades, tanto en la mitad superior como en la mitad inferior, porque tienen diferente origen embriológico, ¿no? La mitad superior tiene un epitelio cilíndrico, tiene las columnas anales o columnas de Morgani, que son el relieve de los vasos venosos, ¿no? Del plexo submucoso que existe, ¿no? Se conocen como columnas anales, ¿no? Estas columnas anales abajo terminan en una dilatación que se conoce como papilas anales, ¿no? Papilas anales. Estas papilas anales se unen entre papila y papila mediante válvulas anales, ¿no? Todo descrito por Morgani, válvulas de Morgani, papila de Morgani, columna de Morgani. Y entre la válvula y la pared del conducto anal hay un espacio en esta zona. Se conoce como las criptas de Morgani. Y en esa zona hay glándulas, ¿no? Mucosas que secretan, ¿no? Moquito. Eso a veces se puede tapar y se puede infectar y es la que produce los abscesos a este nivel, ¿no? Abscesos pequeños o hasta abscesos isquiorrectales, ¿no? Grandes, que pueden desestabilizar a los pacientes, ¿no? Entonces en esta zona donde están las columnas anales vamos a ver la transición del epitelio, porque el conducto anal viene más o menos desde por acá,
¿no? En esta zona el epitelio cilíndrico va cambiando hacia abajo, hacia el epitelio poliestratificado, ¿no? La inervación, ¿quién la da? Igual al recto, ya lo vamos a ver, por los plexos hipogástricos, y la irrigación por la rectal inferior. Aquí hay un error, ¿no? La irrigación está por la rectal inferior, ¿no? Que es rama de la pudenda interna, ¿no? En cambio, la mucosa del conducto anal, de la mitad inferior del conducto anal, viene del ectodermo, ¿no? Del proctodeo, creo que era, ¿no? Es un epitelio escamoso, se pierde en la piel del perineo. En esta zona no hay columnas anales, no hay pelos, no hay glándulas. Y a veces, si uno es bien acucioso, ¿no? Bien observador, vamos a ver una línea blanquita, bueno, no blanca, ¿no? Cambio de coloración, ¿ya? Entre esta zona, que marca la zona interesfinteriana, la línea blanca de Hilton, que le dicen, ¿no? Acá todavía estamos en el ano, por si acaso, ¿no? La línea interesfinteriana, hay una línea. Un poco más por afuera vamos a ver la línea anoperineal o anocutánea. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es el límite, ¿no? Entre el ano y la piel de la región del perineo? ¿Ya? En el momento en el que ustedes comiencen a ver folículos pilosos, eso ya es piel del perineo. De ahí para abajo ya es piel del perineo. De ahí para arriba no tiene que haber pelos, nada, eso todavía es sano, ¿ya? En el momento en el que ustedes vean pelos, ¿no? Glándulas, bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Yo siempre menciono, en el momento en el que vean pelos, eso ya es piel de la región del perineo. Hacia adentro todavía es sano, ¿ya? Recuerden. Tenemos un doble sistema de esfínter, ¿no? Y eso ya lo han estudiado en fisio, creo. Un esfínter interno, que es involuntario, y un esfínter externo, que sí es estriado y es voluntario. El esfínter externo tiene 3 capas, ¿no? Tiene una capa superficial, una capa subcutánea, una capa superficial y una capa profunda, ¿ya? La capa profunda es la que da el músculo puborectal, ¿ya? Puborectal, ¿ya? Recuerda. En cambio, el esfínter interno es solamente un engrosamiento de la capa circular interna del recto, de la continuación de la capa circular interna, y es involuntario. A este nivel dicen que hay un ligamento suspensorio, pero yo la verdad que disecándolo nunca lo he llegado a ver. Y aquí se ve mejor. Recuerden que les había dicho la cripta de Morgani, entre papila, hay las válvulas de Morgani, y entre la piel del ano y una válvula está la cripta. En esta zona hay glándulas. Esto a veces se absceda y por acá se forma, ¿no? Recuerden, solamente para que tengan en cuenta. Ya, entonces vamos subiendo de ano. Hemos hecho perineo, celda peniana, celda vulvoclitoridea, ano, y vamos subiendo recto, porque esto no lo habíamos hecho en abdomen. 3. Ya, hacemos recto, generalidades, y irrigación, drenaje venoso e inervación después de otro break. Entonces, el recto más o menos mide de 13 a 15 centímetros. ¿Ya? Tiene una dirección hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Siguiendo la concavidad del sacrocoxis. Y termina más o menos a 2 a 3 centímetros del coxis, ¿ya? 2 a 3 centímetros del coxis. Tiene 3 curvas laterales, ¿no? La superior y la inferior son convexas hacia la derecha, y la otra curva, la media, es convexa hacia la izquierda. Esto ya es un poco más exquisito. Esas son las laterales, no son tan importantes. La más importante es la curva antero-posterior. ¿Por qué? Porque obviamente sigue a lo que sería el sacrocoxis, ¿no? Recuerden que el recto es intraperitoneal y también subperitoneal. ¿Cuál es la porción intraperitoneal? La móvil es el tercio superior, ¿no? El tercio superior del recto es la porción intraperitoneal, y los 2 tercios inferiores ya es subperitoneal, por debajo del peritoneo. Aquí no tiene serosa, recuerden. Tiene otra capa que se conoce como mesorrecto,
que es el tejido conectivo, el tejido celular, el tejido graso, tejido conectivo junto con ganglios, rodeados por una pequeña condensación de un tejido un poco más fibroso. Se conoce como mesorrecto. En realidad no es un meso en sí. El mesorrecto fue descrito en los años 90 por William Hilt, más que todo para hacer diferenciación en casos de cáncer de recto. ¿Qué se hacía antes? Agarraban, te hacían todo el abdominal perineal de Miles, sacaban todo, ¿no? Porque el drenaje linfático del recto es un poco complejo. Entonces, después Hill comenzó a estudiar toda esta zona y vio que el recto tenía alrededor una condensación de tejido que aglomeraba a los ganglios linfáticos. Y como era una condensación de tejido que tenía unos cuantos vasitos y ganglios, le mencionó como mesorrecto. Pero anatómicamente hablando, una definición de meso es el peritoneo que conecta un órgano a la pared, ¿no? Y que contiene elementos vasculonerviosos y linfáticos, ¿no? Aquí no hay conexión hacia la pared, entonces erróneamente se ha seguido llamando como Hill. Hay un artículo de hace 1 año, hace 2 años, donde refutan el nombre de mesorrecto, ¿no? No lo leí. Refutan el nombre de mesorrecto y Hill le escribió a la autora de ese artículo y dijo: sí, tiene razón, me he equivocado. Y ya todo el mundo vio que, pero ahora todo el mundo le dice mesorrecto, pues ya se generalizó. El mesorrecto es importante, tiene que disecarse completito, no puede quedar ni un pedacito, por ahí dejan algo, ahí se queda la meta, y ahí sí ya sonó el paciente. ¿Ya? Recuerden eso, mesorrecto. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros el colon sigmoides del recto? ¿Cuál es el límite? En el momento en el que ustedes ya no vean tenias, ¿no? Porque en el colon veíamos que había capa circular interna y las tenias, que eran la capa longitudinal externa. En el recto no, en el recto no hay tenias. En el momento en el que vean que las tenias ya se distribuyen y no se notan bien, ya no se notan, de ahí hacia abajo ya es recto. Algunos dicen que es a nivel de S2, otros dicen que es a nivel del cruce de los vasos ilíacos, pero en sí no hay un límite definido exacto, ¿ya? Pero lo que sí es lo más certero es que en el momento en el que ustedes no vean tenias, desde ahí hacia abajo ya es recto, ¿no? Por si acaso. Entonces recuerden, aquí les puse, no tiene tenias. Entonces, en el momento en el que esta tenia desaparece, de aquí hacia abajo ya es recto, ¿no? No tiene austras tampoco, ¿no? Porque no tiene fibras longitudinales externas dispuestas en tenias que la contraigan de esa forma, y tampoco tiene apéndices epiploicos, ¿ya? Entonces, dentro de la conformación del recto ya hemos visto que solo el tercio superior tiene serosa, no tiene peritoneo. Los 2 tercios inferiores es subperitoneal, tienen como una capa de tejido conectivo alrededor, que es el mesorrecto, ¿ya? Luego tiene su capa muscular, que tiene su circular interna y su longitudinal externa así dispuesta en toda su circunferencia. Y bueno, tiene su mucosa, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que la capa circular media, la circular interna, ¿dónde estoy? La capa circular interna emite como que proyecciones o unos engrosamientos sobre la mucosa y forma unas válvulas, que son las válvulas de Houston o válvulas rectales, ¿no? Que son 2 izquierdas y una derecha, ¿no? 2 izquierdas y una derecha, izquierda superior, izquierda inferior y una derecha. Inclusive a la derecha le dicen válvula de Koch-Rauch, eso está en el texto, ya, pero eso ya es un poco más profundo. Solamente recuerden que son 3 válvulas rectales, 2 izquierdas y una derecha. Ya, hasta ahí. Un descansito. Ya, entonces seguimos. Ya. Seguimos. En cuanto a la irrigación arterial del recto, vamos a ver que tiene varios pedículos. ¿Ya? Todas estas ramas intervienen en la irrigación del recto ano, ¿no? Pero la principal es más que todo la rectal superior, ¿no? El cruce de la arteria
mesentérica inferior a nivel de los vasos ilíacos le cambia de denominación, ¿no? Se convierte en rectal superior. Más o menos dicen que es a nivel de S3, ya, a este nivel, de la ilíaca interna, por si acaso. Seguimos. ¿Qué ramas tiene? Se divide en la cara posterior. Esta es una vista posterior. En la cara posterior del recto se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La rectal media, en el 22% de los casos, según las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, dice que es unilateral, ¿no? Es unilateral. Y se reconoce como, moviendo el recto, vamos a ver que una de las ramitas de la ilíaca interna es la que se mueve. Esa es la rectal. Así de fácil es para diferenciarlo. Bueno, en el cadáver, en el vivo debe ser es un poco más difícil, ¿no? La rectal inferior, ¿no? O hemorroidal inferior, que es rama de la pudenda interna, está de aquí, irriga más que todo los componentes esfinterianos, ¿no? Y la sacra media, que es esta de aquí, vamos a ver que llega hasta por el conducto anal y llega a inervar la cara posterior de esta zona, ¿no? Aquí más grande, ¿no? Entonces tenemos la rectal superior, ¿no? La rectal media, que no está aquí, la rectal inferior, que es de la pudenda, y la sacra media. Todos esos intervienen en la irrigación del recto. Entonces, desde una vista anterior, ¿qué cosa vemos? Aquí el colon continuándose con el recto, vemos el elevador del ano, vemos la aorta dividiéndose en sus vasos ilíacos primitivos. Esta a su vez se divide en una ilíaca interna y una ilíaca externa, y vemos la mesentérica inferior cambiando de denominación a rectal superior, ¿no? Esta va por la cara posterior, ¿no? Se nota por translucidez, cara posterior del recto, y se divide en dos ramos, un ramo derecho y un ramo izquierdo, rectal superior, ¿no? Luego de la arteria ilíaca interna vamos a ver que tenemos la rectal media, se continúa mediante la arteria pudenda interna, y dentro del conducto de Alcock sale un ramo que es la rectal inferior, ¿no? Se va para irrigar los esfínteres. Y por ahí la sacra media, que debe llegar más hasta abajo, ¿ya? Y se divide. Eso es en cuanto a irrigación del recto ano, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí, no? Ya. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que ver, esto sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un plexo venoso externo y un plexo venoso interno y un plexo venoso perimuscular. En sí tenemos también 3 vasos venosos rectales, ¿no? El plexo venoso externo está entre el esfínter externo, la porción subcutánea y la piel, ¿ya? Ese es el plexo venoso externo. Y esta zona, si es que hay un aumento de presión, una sobredilatación, es la que nos produce las hemorroides externas. Esto está dentro del tejido subcutáneo, alrededor de zonas bien inervadas. Entonces, si esto dilata el tejido, estira el tejido, va a producir dolor, ¿no? Lo que es cierto, unas hemorroides externas sí duelen, y duelen bastante. El plexo venoso interno se encuentra ¿dónde? A nivel de la submucosa, ¿no? Del conducto anal, cerca a la ampolla rectal, encima de la línea pectínea. La línea que unía las válvulas y las papilas anales se llama línea pectínea, ¿no? Y este plexo venoso interno sigue a las columnas anales, ¿no? Aquí hay una columna anal cortada y vamos a ver que debajo de eso se encuentra el plexo venoso interno. Y el plexo perimuscular dentro de las capas musculares, ¿no? Este plexo venoso interno es el que da origen, si es que se dilata, a las hemorroides internas. Estas sí pueden llegar a protruir un regular tamaño y solamente sentir la sensación de bulto, sin dolor, ¿no? Existe anastomosis entre los plexos, el plexo venoso interno y el plexo venoso perimuscular. Recuerden eso. Entonces aquí vamos a ver de nuevo. Este es un recto cortadito, acá está la mucosa y acá está la mucosa retirada también. Ahí está el esfínter, aquí está el obturón interno con su fascia, el elevador del ano, el esfínter externo con sus porciones. Y aquí vamos a ver
¿qué cosa? El plexo venoso externo, ¿no? Que es el que estaba superficial entre las zonas del esfínter. Este va a drenar ¿a quién? Va a terminar formando la vena rectal inferior, que esta desemboca en la vena pudenda y se va hacia el sistema de las venas ilíacas al sistema cava, ¿no? Este de aquí es el plexo venoso perimuscular, que al final forma la vena rectal media y también termina desembocando en el sistema ilíaco y que va a desembocar en la cava, ¿no? El sistema cavo también. En cambio, el plexo venoso interno, ¿no? El que estaba dentro de las columnas anales, forma al final la vena rectal superior. Y esta vena rectal superior, como sabemos, se termina anastomosando con la esplénica y luego con la vena rectal superior se continúa como vena mesentérica inferior, que se anastomosa con la vena esplénica y con la vena mesentérica superior y forman la vena porta. Ese es ya otro sistema venoso, ¿no? Entonces tenemos dos sistemas de venoso dentro del drenaje venoso del recto ano, ¿no? El sistema porta y el sistema de la vena cava inferior, recuerda. Es importante, ¿por qué? Porque la absorción de fármacos también se puede dar a través de la submucosa y llega mucho más rápido al sistema porta y se metaboliza en el hígado, ¿no? Recuerden, es una zona de absorción de medicamentos, ¿no? Todo esto llega al sistema porta. Tenemos los dos sistemas en el drenaje venoso del recto. El drenaje linfático de esta zona es un poquito más complejo. Tenemos que dividirlo en tres. El drenaje linfático del recto superior, o bueno, se cataloga casi similar al del colon, ¿ya? Por eso el tratamiento del cáncer de colon del recto superior es similar al del cáncer. El cáncer de recto superior es casi similar al tratamiento del cáncer de colon, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vemos aquí? En la zona media tenemos unos ganglios pararrectales que están embebidos en todo el mesorrecto, ¿ya? En la zona posterior al recto tenemos unos ganglios, y ya cerca al origen del recto, ¿no? Tenemos unos ganglios rectales principales que drenan al sistema de colectores superiores, que están formados por los ganglios ilíacos, que van hacia los ganglios mesentéricos inferiores y los ganglios periaórticos, por si acaso, ¿no? Todo esto es un drenaje hacia colectores superiores. Los colectores medios, ¿qué es lo que pasa? Tenemos unos ganglios ilíacos, ¿no? Los ganglios pararrectales drenan a los ganglios ilíacos y esto también drena a los ganglios aórticos y también a los ganglios mesentéricos, ¿ya? Por si acaso. Colectores superiores, colectores medios, el drenaje es casi similar. En cambio, en los colectores inferiores, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el drenaje es hacia el sistema de ganglios inguinales, ¿ya? El tercio inferior drena la linfa hacia los ganglios inguinales, ¿no? Es diferente al del tercio medio y el tercio superior. En cuanto a inervación vegetativa de esta zona, ya habíamos hecho casi plexo solar la clase anterior, ¿no? Pero esta parte se escapa ya un poquito del plexo solar, entonces hay que volverla a repetir. Tenemos una porción simpática, una inervación simpática, una vegetativa simpática que proviene de la cadena simpática lumbar. Así como hay cadena simpática cervical, torácica, hay una lumbar. Esta cadena simpática lumbar forma unos nervios que se conocen como los nervios esplácnicos lumbares, que al final forman un enmarañado y forman un plexo que se conoce como el plexo hipogástrico superior. Este más o menos se encuentra por detrás, un poquito por detrás del recto. Hay un enmarañado, ¿sí? Este plexo hipogástrico superior da origen ¿a qué? A un nervio presacro, ¿no? Les dije que estaba detrás del recto, por delante del sacro, y a los nervios hipogástricos derecho e izquierdo. Estos, al igual que el plexo solar, viajan con los ramos arteriales que existen en esa zona, ¿no? Y esto se encarga de inervar ¿qué cosa? El recto, ano y el esfínter interno. Obviamente el esfínter externo no, porque este es voluntario. ¿Qué funciones tiene? Inhibe el movimiento del recto, la cadena simpática, ¿no? El sistema de vigilancia, de alerta. Obviamente va a hacer que se inhiba el movimiento del recto, estimula el esfínter interno, ¿no? Recuerden eso. En cambio, la cadena parasimpática
¿no? Está formada por los nervios, la porción sacra, ¿no? Hay una porción parasimpática sacra, recuerden, ¿no? Forma nervios esplácnicos pélvicos, ya esto es mucho más inferior, ¿no? Nervios esplácnicos pélvicos que forma otro plexo hipogástrico, pero ya no el superior, sino el inferior. Este plexo hipogástrico inferior forma un enmarañado también y viaja también con los vasos arteriales y se encarga de la inervación del recto y la mitad superior del ano, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Movimiento del recto, ¿no? Estimula el peristaltismo, inhibe el esfínter interno y actúa en el momento de la defecación, ¿no? La inervación parasimpática. Recuerden eso. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Seguimos. Vejiga. Esto es algo mucho más sencillo porque no preguntan mucho, lo único que hay que recordar es lo de uréteres, que vamos a ver después. La vejiga tiene la forma de una pirámide un poco trunca puesta al revés. Tiene un ápex aquí hacia arriba, que se continúa con el uraco. En algunos un poquito más desarrollado que otros. Tiene un fondo o la base, que es la parte superior, una cara antero-inferior, cara posterior-superior y caras laterales. Obviamente está designada el depósito de la orina. El deseo de micción más o menos son a los 250 a 300 centímetros cúbicos. ¿Ya? En la mujer la vejiga está un poco más abajo que en el varón, por la ausencia obviamente de la próstata, y más adelante por la presencia del útero que está por detrás, que lo empuja un poco, ¿no? En su conformación que tenemos, la mucosa es un poco rosada pálida, ¿no? Y tenemos 3 ostiums en esta zona. Los 2 ostiums de desembocadura de los uréteres, ¿no? Y el ostium del origen de la uretra. Esto forma un trígono, que es el trígono vesical. La mucosa en esta zona tiene una conformación diferente, tiene una cantidad diferente de organelas, y si es que se maligniza la mucosa de esta zona, da origen a un tipo diferente de cáncer de vejiga, ¿ya? Recuerden eso. Ya hemos hablado de la mucosa. Tiene su submucosa, su capa muscular en diferentes conformaciones, y tiene un peritoneo, pero solo en la parte superior. Eso sí, recuerden, solo hay peritoneo en la cara superior, ¿no? En cuanto a la inervación simpática, ¿qué es lo que hace? Relaja el músculo detrusor, que es la porción muscular, ¿no? Esto que ocasiona favorece la retención de orina. La función parasimpática contrae el músculo detrusor, favorece a la micción, ¿no? Recuerden. La irrigación ya lo hemos visto más que todo. La arteria umbilico-vesical daba las vesicales superiores, ¿no? Y luego se obliteraba y se continuaba en la pared. Las vesicales inferiores son ramas de la hipogástrica, pero son unas ramas bien finitas. A veces son inclusive ramas de la rectal media. Las vesicales posteriores también ramas de la rectal media. Y las vesicales anteriores, estas sí ya son mucho más raras, ramas de las pudendas internas, si es que se llegan a ver. En realidad es todo un plexo arterial, por así decirlo, alrededor de la vejiga, que es bien variable. En lo que nos interesa hablar de próstata más que todo, tiene una porción glandular, ¿no? Se encuentra cerca al origen de la uretra, rodea la porción inicial de la uretra, ¿no? La uretra prostática. Tiene una porción glandular que es más grande, 2/3, y una porción fibromuscular, solo 1/3. Un eje mayor oblicuo, y las medidas son más o menos 4×3×2. Sabemos todos que tiene una consistencia blanda y lisa y una coloración gris blanquecina, ¿no? Lo que tenemos que ver aquí es la diferencia o cómo ha ido la clasificación o la delimitación de la próstata de acuerdo al tiempo. Antes, ¿qué se decía? La próstata tiene 3 lóbulos, ¿no? Un lóbulo medio, 2 laterales. No, es un lóbulo central, un lóbulo medio, un lóbulo posterior, un lóbulo anterior y 2 lóbulos laterales. Son 5 lóbulos, ¿no? Se comenzaban a debatir los anatomistas, ¿no? En los congresos, todo. Hasta que al final llegó la ecografía y dijeron, ¿sabe qué? Ya no pasa nada aquí con los lóbulos. Las zonas son los que interesan, ¿sí o no? Tenemos una zona central, ¿no? Una zona central, una zona de transición y una zona periférica, ¿no? Una zona periférica. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber acá? La zona periférica de atrás es importante. ¿Por qué? Porque si ocurre alguna alteración aquí en la zona periférica, lo más probable es que sea un NM, ¿no? ¿Y esto cómo se evalúa? Mediante tacto rectal.
Tacto rectal, zona periférica, posterior, y si encuentras algo, lo más probable es que sea un NM, porque la mayoría de NMs de próstata son en esta zona. Y en la zona central, que es la que rodea la uretra, si ocurre alguna alteración, ¿qué cosa es? Más que todo, hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática. Entonces, un paciente que tiene su hiperplasia prostática, le hacemos tacto rectal no para ver cuánto de estenosis o de obstrucción de la uretra tiene, sino porque aparte de esa hiperplasia prostática benigna que tiene, también puede sentarse un cáncer de recto. Por eso se le hace el tacto rectal. ¿Ya? Seguimos. Otros elementos más que vamos a ver en esta zona, detrás de la vejiga, es la desembocadura del conducto deferente. Más o menos tiene 45 centímetros, ¿no? Desde la cola del epidídimo hasta su desembocadura. Tiene porciones, ¿no? Epidídimo testicular, ¿no? Una porción funicular, que es la que está cerca al conducto inguinal, una porción inguinal y una abdominopelviana, ¿no? Recuerda. Cerca a la desembocadura ya tiene una dilatación que se conoce como la ampolla del conducto deferente. Esto siempre preguntamos en práctica. La ampolla del conducto deferente. El conducto delgadito que se une con las vesículas, el conducto de las vesículas seminales, ¿no? Las vesículas seminales pequeñas, hasta 5 centímetros, obviamente no son reservorios de espermatozoides, secretan un fluido alcalino. Su secreción es la que forma más o menos el 70% del semen. Ya, hasta ahí terminamos lo de varón. Ahora vamos a ver lo de mujer. ¿Cuánto nos queda? ¿Media hora? ¿Sí, no? Sí, 25 minutos. Ya, en 25 minutos sí lo terminamos. Entonces, genitales internos femeninos. Ya, ahora sí, vamos a ver vagina. ¿Qué cosa es la vagina? Es un órgano fibromuscular que tiene la forma de un tubito, ¿no? Su longitud, obviamente, es variable, pero en reposo más o menos de 7.5 a 10 centímetros. Un ancho, 7.5, ¿dónde está? A 10 centímetros y un ancho de hasta 3 centímetros, ¿no? Se extiende desde el útero hasta el surco interlabial, ¿no? Entre labios menores, ¿no? Y el cuello del útero se proyecta dentro de la vagina. Y alrededor de este se encuentran los fondos de saco, ¿no? Hay un fondo de saco anterior, un fondo de saco posterior y dos fondos de saco laterales. El más importante es el fondo de saco posterior, ¿no? Recuerden eso. Y tiene 3 capas, una capa muscular, una capa mucosa y su adventicio, ¿no? Aquí obviamente no hay peritoneo. Recuerden eso. Las relaciones que tiene, ¿quiénes son? Miren, la parte posterior, ¿con quién se relaciona mucho más? Con la fosa rectouterina o el fondo de saco de Douglas, ¿no? La fosa rectouterina, el espacio rectouterino. Hay tejido conectivo con la ampolla del recto también que está en esta zona, y hay un septum recto vaginal, ¿ya? Recuerden. Hacia adelante, ¿con quién se relaciona? Con la uretra. Y hacia el lateral, con el parametrio un poquito, ¿no? En la zona de superior, el ligamento cardinal que está en esta zona, el ligamento ancho, que es el que rodea el parametrio, ya lo vamos a ver, ¿ya? El uréter y la arteria uterina, esto es en la parte superior. Recuerden, aquí se ve la relación que hay entre el uréter y la arteria. La arteria pasa por arriba y por adelante, el uréter por debajo y por detrás. Lateralmente también se relaciona ¿con qué? Con el elevador del ano, con las glándulas vestibulares, con el bulbo de la vagina, ¿no? Recuerden. La irrigación está dada por el tercio superior por una rama de la arteria uterina, que se llama la arteria vaginal superior o cérvico-vaginal. La vaginal media es rama de la hemorroidal media y la vaginal inferior es rama de la pudenda interna, ¿no? Eso lo vamos a ver en una imagen de irrigación ya de todo útero. Ahí se va a notar más que todo la vaginal superior. Las otras son bien raras. En lo que corresponde ya a útero, sabemos que es un órgano hueco, muscular. La longitud varía de acuerdo a la edad y de acuerdo a la paridad, pero en promedio son 8 por 5 por 3 centímetros, ¿no? Tiene la forma de un conito aplanado de delante hacia atrás y tiene sus porciones, ¿no? El fondo es la porción que se encuentra por encima de las trompas, el cuerpo es la que está por debajo de las trompas, el cuello o cervix es la porción que se encuentra a nivel por debajo del istmo del útero,
¿ya? Por debajo del istmo. El istmo está marcado hacia los lados por el ligamento cervical de McEnroe. Es un componente fibroso de la pelvis, ¿no? Entonces tiene tres partes, obviamente ya lo sabemos: el endometrio, el miometrio y su serosa. Esta sí está cubierta por peritoneo, mucho más en la cara posterior que en la cara anterior. Eso sí, recuerden que les dije, ¿no? ¿Qué más? Aquí está. Aquí vamos a ver la conformación, que es diferente, va engrosándose en la pared, inclusive el canal endometrial, el canal de la cavidad uterina tiene diferente conformación, ¿no? Arriba es un poco aplanadito, ya acercándose hacia el cuello es un poco más ovaladito, ¿no? Las relaciones laterales del útero, ¿con quién son? Obviamente la principal, con el ligamento ancho y todos los elementos que estos envuelven. Entonces, ahora les voy a explicar bien la conformación del ligamento ancho, porque esto es un poco, es lo que podría decirse más complejo de entender aquí en el útero, ¿no? Cómo el peritoneo recubre la zona un poquito lateral del útero y forma el ligamento ancho, qué cosa es el parametrio, qué cosa es el mesosalpinx, qué cosa es el mesovario, esas cosas, y sus componentes, ¿no? Hacia adelante, ¿con quién se relaciona el útero? Con el espacio vesicouterino, ¿no? Hacia atrás con el espacio, la fosa rectouterina de Douglas, ¿no? Con asas intestinales también a veces, ¿no? La posición del útero, ¿cuál es la normal? Es la anteversión y la anteflexión. Ya. ¿Qué cosa es la definición de versión? Ya. La versión es el ángulo entre la vagina y el cuello. Este ángulo es la versión, ¿no? Entre vagina y cuello del útero, ¿ya? Recuerden, la V de versión comienzan con vagina, es el de abajo. Yo siempre lo hago así. Versión es el ángulo entre vagina y cuello del útero, ¿ya? Y la flexión es el ángulo entre el cuello y el cuerpo, ¿ya? Cuello. Y acá le ponemos cuerpo, ¿no? Entonces ahí está. Mi gráfico, mi diapositiva está diferente, me han fauleado, ¿no? Pero se entiende. La versión es la definición, es el ángulo que se forma entre la vagina y el cuello del útero, ¿ya? Entonces lo normal es que sea anteverso, está hacia adelante, ¿no? Anteverso. Y la flexión es el ángulo entre el cuello y el cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo normal. ¿Qué cosa es? Aquí está la vagina, ¿no? Anteverso, anteflexo. ¿Esto qué es? Retroverso, y acá ni siquiera hay ángulo también, pero este es retroverso, ¿ya? ¿Y esto qué es? Aquí también hay retroverso, retroflexo encima, ¿no? Esto ya es recontrapatológico. Recuerden, eso siempre van a preguntar, eso siempre preguntan, ¿eh? Cuando quieren preguntar de útero, preguntan la posición. ¿Qué cosa es la versión? ¿Quién forma el ángulo de la versión? Vagina con cuello. Flexión, cuello con cuerpo, ¿ya? Y la B chica, acuérdense, la V de vagina, de ahí comienza. Versión, comienzan con vagina, con cuello, y de ahí que sigue cuello, cuerpo, ¿no? Flexión. Seguimos. Entonces, primero tenemos que hablar de una zona importante que es el cuello o el cervix, ¿no? Que tiene una forma cilíndrica y más o menos son los últimos 3 a 2.5 centímetros, 3 por 2.5 centímetros, ¿no? Tiene dos porciones, una porción infravaginal, ¿no? Y una porción supravaginal, ¿no? El segmento superior más o menos son 2 centímetros y se relaciona con el fondo de saco anterior, ¿no? El vesicouterino, y hacia atrás con el fondo de saco de Douglas, ¿no? Hacia los lados, este cuello es importante, ¿por qué? Porque dentro de todo el parametrio del ligamento ancho llega justo hasta el cuello del útero las arterias uterinas, y un poquito más alejado los uréteres. Entonces, si se pegan bien los ginecólogos, al ligar, solo ligan la arteria, ya no ligas el uréter, ¿no? Es una de sus técnicas. Hay que pegarse bien al útero, ligar, o quemar en esas zonas, y no van a dañar el útero. El uréter. Entonces, aquí está la relación. La arteria uterina cruza por delante al uréter a 2 centímetros del borde lateral del cervix, ¿no? El uréter está a 2 centímetros. Si se pegan bien al cuello del útero y ligan en esa zona, no hay riesgo de lesionar el uréter, ¿no? ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Uno, su continuación con la vagina, ¿no? Abajo. Segundo,
el ligamento redondo, ¿no? El ligamento redondo que iba hacia el conducto inguinal y terminaba insertándose en los labios mayores. Segundo, el ligamento ancho. ¿Qué cosa es el ligamento ancho? Ahorita lo vamos a ver. Tercero, el ligamento uterosacro, también lo vamos a ver ahorita. Cuarto, el compartimiento peritoneal, el peritoneo que lo mantiene y lo cubre en su cara anterior, en su fondo y en su cara posterior, también lo mantiene en su sitio. Y el otro es el piso pelviano. Pero aquí falta el principal medio de fijación, que lo han preguntado. Y es una pregunta de debate. El principal medio de fijación del útero es el ligamento de McEnroe, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Y me faltó ponerlo acá. Ligamento. Esta es una E. McEnroe. Así. McEnroe. ¿Ya? Ese es el principal medio de fijación del útero. Entonces, a ver este gráfico. Ya, acá. Este no sirve. Miren, aquí se ve el ligamento cervical, cardinal o de McEnroe. Uy, está medio chueco mi mano. Ya. El ligamento de McEnroe es un tabique fibroso que viene más o menos de la parte lateral del cervix hacia la pared lateral de la pelvis. Ese es el principal ligamento de fijación del útero. Entonces miren, aquí en esta imagen se ve qué cosa, el peritoneo recubriendo, ¿no? Este es adelante y este es atrás. Acá la vejiga ya está cubierta por el peritoneo, se ha profundizado un poco, cubre al útero y luego cubre un poquito al recto, ¿no? Se va al peritoneo. De la zona del cuello hacia el sacro hay un ligamento, un engrosamiento un poquito del peritoneo, porque contiene nervios en esta zona. Tiene ramos de los plexos hipogástricos, ¿ya? Que habíamos visto, y ese engrosamiento es el ligamento uterosacro, ¿ya? El ligamento uterosacro. Ahora miren, imagínense que todo el peritoneo ha venido por esta zona, la cara anterior del útero, miren cómo se ve acá, perdón, la vejiga, y cubre la cara anterior del útero y cubre todos los elementos a nivel del útero y también a los lados del útero, o sea, cubre también el ligamento redondo, ¿no? Por delante y por detrás, ¿no? Viene por delante y por detrás, cubre al ligamento redondo, cubre la trompa, cubre el ligamento uterovárico, ¿no? Y tiene dos hojas, ¿no? Miren, todo esto se forma como un trébol chiquito, ¿no? Todo esto, lo que está embebido, o bueno, estas dos hojas de peritoneo recubriendo varios elementos se conoce como el ligamento ancho, ¿ya? Es el peritoneo cubriendo la zona que está lateral al útero. ¿Y qué cosa está por esa zona? Ahí están las trompas, el ligamento redondo, un poco por debajo hay tejido conectivo, o sea, grasa, está la arteria uterina, está el uréter también por ahí. Ya, entonces ahorita vamos a diferenciarlos. Acá está. En esta imagen se ve más bonito, miren. Aquí vamos a ver que obviamente esta es la cara anterior porque esta fosa es más superficial que esta profunda, que es la recta uterina. Les había dicho que la recta uterina es la más profunda. Entonces miren, el peritoneo viene, cubre al ligamento redondo, a la trompa y al ligamento uterovárico. Ese es el orden. El ligamento redondo está adelante, la trompa está arriba y el ligamento uterovárico está atrás. Este es un corte más o menos a este nivel, aquí, ¿no? No se ve ovario porque el ovario está más lateral, solamente se llega a ver el ligamento uterovárico. Entonces, todas estas dos hojas de peritoneo se conocen como el ligamento ancho, ¿no? Todo lo que engloba aquí. Una hoja anterior y su hoja posterior. El contenido del ligamento ancho, ¿qué cosa es? Bastante grasita, la arteria uterina, ¿no? Vasos venosos. Y todo ese contenido, todo lo que engloba el ligamento ancho se conoce como parametrio. El parametrio es el contenido del ligamento ancho, ¿ya? Recuerden eso, el parametrio. Ahora, el ligamento ancho tiene zonas especiales. La zona del ligamento ancho que se encuentra cerca a la trompa, esto de acá, se conoce como mesosalpinx. Salpinx es trompa, ¿no? Mesosalpinx. La zona del ligamento ancho que va a estar cerca al ovario, ¿no? O al ligamento uterovárico, esta zona se conoce como mesoovario. Y la zona que está al lado del útero se conoce como mesometrio.
¿ya? Entonces, como que el ligamento ancho tiene sus porciones: el mesosalpinx, mesovario, mesometrio, y todo lo que está dentro de esos mesos es el parametrio, ¿ya? Hasta ahí se entendió bien. Y ahora sí. Eso me costó lo dilucidé después de 3 años de seguir enseñando. Recién lo entendí bien, ¿no? Entonces, siempre me gusta explicarlo con calma. Para ver lo que corresponde a irrigación, tenemos que, obviamente, aquí nos importa lo principal, la arteria uterina, ¿no? Pero también, bueno, vamos a hablar de ovario y también tenemos que hablar un poquito luego de la arteria ovárica, porque hay un círculo arterial. Entonces, la arteria uterina viene, que es rama del ilíaca. Habíamos visto que esta da la arteria vaginal, una vaginal superior. La arteria rectal también viene a irrigar, pero esto más que todo a vagina, y la puente interna también. Esto es para vagina. ¿Ya? La uterina, que es rama del ilíaca, viene y da sus ramos, ¿no? A nivel de cuello, a nivel de cuerpo, y esto obviamente aumenta de tamaño durante el embarazo, ¿no? Ustedes entran a las cesáreas, ven unos tubazos, unos cañones ahí que están que les hace huequito, comienza a sangrar y da miedo, ¿no? Aquí se ve otra vez la relación del uréter con la arteria uterina. Recuerden, la arteria pasa por arriba y por adelante, el uréter por debajo y por detrás, ¿no? La arteria uterina da la arteria cervical, la vaginal superior. De esta arteria uterina salen los ramos arcuatos, que originan las arterias radiales, que irrigan al miometrio, ¿no? Que se ingresan a ese enmarañado de fibras musculares, que luego del parto se contraen y comprimen esos vasitos, ¿no? De esa forma se para el sangrado luego del parto, ¿no? Y estas a su vez se dividen en arterias helicoidales, arterias espirales. Eso ya es algo más histológico, ¿no? Aquí otro ramo más, otro gráfico más. La arteria uterina da las arterias arcuatas, las espirales, ¿no? Y esta tiene una rama tubárica interna, que se anastomosa con una rama tubárica interna, que es rama de la ovárica, ¿ya? Recuerden eso. La arteria ovárica viene por el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario, que es el principal medio de fijación del ovario. Ahorita lo vamos a ver. Ovarios, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tiene una forma ovoide, un color blanco grisáceo, consistencia firme, aproximadamente pesan 4 a 8 gramos, ¿ya? Sus medidas son esas 3.5 por 2 por 1. Tienen dos caras, una cara lateral y una medial, un borde anterior y un borde posterior, y dos polos, ¿no? Un polo superior y un polo inferior. Recuerden que el ovario está cubierto y también al mismo tiempo descubierto de peritoneo, ¿no? Es el único órgano intraperitoneal que no está cubierto totalmente también de peritoneo. Es algo medio raro, pero así está descrito en el Latarjet. No he encontrado, he buscado, tengo una foto donde se ve la zona de inserción del peritoneo. Lo voy a encontrar algún día, debe estar en mi drive. ¿Ya? Se nota una línea, por ejemplo, aquí, hasta donde llega el peritoneo. Obviamente, si el ovario estuviera totalmente cubierto de peritoneo, no podría producirse la ovulación, porque serían cosas en cavidades diferentes, ¿no? Esto supuestamente está cubierto parcialmente, o sea, dentro y no dentro al mismo tiempo, ¿ya? Entonces se ve en la práctica, en la disección cadavérica por lo menos, se ve una zona hasta donde ha llegado el peritoneo. Esta zona es un poco más lustrosa, como que brilla un poquito más, y la zona de abajo menos. Y esa línea que demarca la zona de inserción del peritoneo se conoce como línea de Farré. Y lo describen en los libros, en el Williams creo que lo describen. Los medios de fijación del ovario, ¿cuáles son? 4 ligamentos. Primero, el ligamento suspensorio del ovario, infundíbulo pélvico o lumbo ovárico, es lo mismo. Es el principal medio de fijación y es el que trae a la arteria ovárica también, ¿ya? Recuerden eso. Segundo, el ligamento tubo ovárico, ¿no? Hay una zona acá, tubo ovárico, ¿ya? El ligamento útero ovárico. Y aquí hemos visto, dentro del mesovario vamos a ver la línea de Farré, en esta zona donde se inserta el peritoneo, ¿no? La irrigación, ¿por quién está dada? Por la arteria ovárica, ¿no? Que es rama de la aorta, que viene dentro del ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Que da una rama tubárica externa, ¿no? Contribuye a la irrigación de la trompa, por así decirlo, ¿no? Y se anastomosa formando un arco arterial ubicado dentro del mesosalpinx, ¿no? Recuerden eso, se anastomosa con una rama de la arteria uterina. Las trompas uterinas. Trompas, tubos o salpinx, ¿ya? Recuerden eso, en latín. Son unas estructuras tubulares que
tienen una forma similar a la trompeta, ¿no? En su desembocadura, es una trompetita. Más o menos su longitud de 10 a 12 centímetros y tiene 4 porciones, ¿no? Tiene una porción intramural, un istmo, una ampolla y un infundíbulo, de donde salen las fimbrias. El infundíbulo o pabellón, que son los más o menos los últimos 2 a 3 últimos centímetros, presenta estas digitaciones o fimbrias, y la más larga que se conecta con el ovario se conoce como fimbria ovárica. Luego tenemos la porción ampular, que es la más blanda, la más flexuosa. Luego la porción ístmica, que es más o menos 20 a 40 milímetros y es la zona donde tiene el calibre mucho más... bueno, no es el más pequeño, perdón, tiene un calibre de 3 a 4 milímetros, pero es la menos móvil. Y la última es la intramural, ya dentro del cuerpo del útero. Esta sí tiene un segmento, un calibre de hasta de 1 milímetro, ¿no? Recuerden eso. La irrigación de la trompa, tenemos la tubárica interna, que es rama de la uterina, que irriga los 2 tercios internos, y el tercio externo está irrigado por la rama tubárica externa, que es rama de la ovárica. Ambas se anastomosan dentro del mesosalpinx, ¿ya? Y emiten ramitos delgados, así como vasos rectos en el tubo digestivo, para irrigar a la trompa, ¿no? Las venitas provenientes de las trompas uterinas drenan a las venas del útero o a las venas ováricas, similar al drenaje venoso. Bueno, hasta ahí es la clase.